Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buen día, buena tarde, no sé a qué hora estén revisando esta videoclase que corresponde al día jueves 21 del mes de mayo del año 2020, ¿de acuerdo? El día de hoy está destinado este material para hacer ya una revisión general de todos los conceptos que hemos trabajado a lo largo de estas semanas y que tiene que ver con el tema general también de el análisis sintáctico de las oraciones, ¿sí? Una oración es sumamente importante, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hablamos, cualquier mensaje tiene sentido gracias a que está conformado por oraciones. Y recuerden que cada oración tiene cuando menos un verbo, ¿sale? Un verbo conjugado. Cada oración tiene al menos un verbo conjugado. Y obviamente son compuestas, bueno, tienen dos verbos conjugados. Sería imposible, chicos, chicas, el lenguaje, la comunicación sería imposible si no hubiera si no estuviera compuesto por oraciones, por verbos. La verdad es que la importancia de los verbos es sumamente grande, es súper relevante. Los verbos son la llave maestra de nuestro vocabulario, de nuestro lenguaje y de nuestra comunicación. Por eso es que el tema de las oraciones es súper importante, muy importante diría yo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también es un tema un poquito extenso y es un tema que sobre todo está lleno de conceptos, muchos conceptos que, como yo siempre les he dicho, a veces los conceptos no hay que aprendérselos de memoria, más bien hay que entenderlos. Si ustedes los entienden, ya no es necesario memorizar. Porque memorizar, ¿no? Claro está que nos ayuda en el hecho de responder una pregunta, ¿no? Es como de repente yo les digo, a ver chicos, chicas, imagínense que ustedes tienen la posibilidad de memorizarse el examen, ¿sí? El examen del que depende, ya sea su certificado de la secundaria o vamos a poner un título, ¿no? Un título universitario, ¿sí? La licencia de una carrera, con el que ustedes van a estar, esa credencial con la que ustedes van a estar licenciados para poder desarrollar cierta actividad. Sí, su futuro depende de ese examen y que tengan la posibilidad de aprenderse de memoria las respuestas de ese examen. Muchos optarían por decir, sí, claro, yo me lo aprendo de memoria. Pero si ustedes memorizan, sería bueno a la hora de responder un examen, pero no están entendiendo las cosas. Y yo en lo personal creo que es mejor entender el tema que memorizar una respuesta o que memorizar los conceptos, ¿sí? Creo que tiene mucho más peso entender de qué estamos hablando, porque cuando entiendes un tema, te pueden poner 1000 exámenes de ese tema, y si tú entiendes el tema, los 1000 exámenes los vas a responder bien, que sería muy diferente a memorizarte la respuesta de esos 1000 exámenes. No estoy diciendo que memorizar sea malo, ¿no? A veces es necesario, digo, toda nuestra vida hemos dependido de nuestra memoria, ¿no? Si no, ¿cómo regresaríamos a casa? No sabríamos cómo regresar a casa si no supiéramos el camino de memoria, ¿no? Pero de alguna manera, entender tiene mucho más relevancia, comprender de lo que se está hablando, porque de esa forma, si tú entiendes un tema, puedes responder 100, 200, 1000 exámenes que te pongan enfrente, ¿sí? Que tengan que ver con el tema, obviamente, y así con cada una de las asignaturas. Por eso es que yo trato de explicarles mucho, ¿no? Y con algunos ejemplos y ejercicios, y el día de hoy quiero terminar este tema, quiero cerrar este tema haciéndoles un mapa conceptual, ¿sí? O sea, dándole los conceptos a ustedes brevemente de todo lo que conlleva, ¿no? Este tema general del análisis sintáctico de las oraciones. Lo he puesto yo en dos hojitas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener a la mano. Si quieren, ustedes lo pueden copiar también en su cuaderno. Eso sería lo magnífico, ¿de acuerdo? Yo ahorita les voy a mostrar cuáles son las hojitas para que de todas maneras yo les voy a mandar una foto, una captura a través de los grupos de WhatsApp y a través de los grupos de WhatsApp, por favor, quiero que se comuniquen conmigo si ustedes siguen teniendo alguna duda, ¿sí? Lo único que yo he visto con respecto a este tema que se les ha complicado es el uso de las perífrasis verbales y la categorización de los verbos, porque de repente me he dado cuenta que yo les dejo, por ejemplo, las tres oraciones con verbos transitivos, ¿sí? O las tres oraciones con verbos intransitivos, y ustedes de repente utilizan otra clase de verbos que no son transitivos ni intransitivos,
¿sí? He visto que han utilizado verbos auxiliares, ¿sale? Por ejemplo, no sé, a lo mejor el verbo necesitar, ¿no? El verbo, claro está que ustedes de repente dicen, voy a usar el verbo comprar, por ejemplo, ¿sí? Voy a utilizar el verbo comprar en la categoría de los verbos transitivos, ¿sale? De los que requieren forzosamente un complemento directo a un objeto. Pero no conjugan el verbo comprar, terminan conjugando otro verbo. Por ejemplo, en el caso de una oración que vi por ahí, que pusieron y que la verdad es que agradezco que también hagan eso porque los uso como ejemplos, esos ejercicios. Y a lo mejor el verbo está bien, el verbo comprar está bien para ser usado en la categoría de los verbos transitivos, pero no me conjugan ese verbo, terminan conjugándome otro. Por ejemplo, necesito comprar y comprar ya no está conjugado. El que están usando en la conjugación es necesitar y necesitar no es un verbo transitivo, tampoco es un verbo intransitivo, es un verbo de carácter auxiliar, ¿sale? Es un verbo que siempre va a requerir de otro verbo, justamente como es este ejemplo, necesito comprar para poder ser entendido, ¿sí? Recuerden que si yo llego y les digo, oigan, es que necesito, y me quedo así, pues necesito no dice gran cosa, ¿no? ¿Qué necesitas? Ustedes me preguntan, ¿qué necesitas, no? Por tanto, necesita de otra palabra, que en este caso es otro verbo, para poder ser entendido. ¿Queda claro? Bueno, entonces a lo que voy con eso es que gracias a estos ejercicios, que la verdad es que son bastante buenos, y todos los ejemplos que ustedes me brindan a través de sus trabajos, yo soy capaz de darme cuenta cuando algo todavía le falta un poquito por ser comprendido, ¿no? Por eso es que me doy a la tarea de elaborar esta especie de mapa conceptual para que ustedes lo tengan a la mano y les digo, se los compartiré a través de las mismas plataformas. ¿Queda claro? Les voy a presentar aquí en el video las hojas que respectan a este material y posteriormente se las voy a compartir también a través del grupo de WhatsApp. ¿Queda claro? Bueno, vamos a empezar con la primera de ellas. Este es el primer cuadro de conceptos, ¿sale? Dice aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Muy bien. Dice el tema análisis sintáctico de las oraciones. Está subrayado las oraciones porque realmente pues ese es el tema general que nos concierne, ¿no? El análisis sintáctico es comprender, ¿sí?, todo lo que conforma la oración para saber cómo está compuesta, ¿de acuerdo? Cómo está elaborada esa oración, qué tipo de oración es y con ello entender los conceptos de cada uno de los términos que conforman una oración, ya sea simple o compuesta. Por eso es que oración está encerrado, ¿sale? Está subrayado, perdón. Dice aquí, el análisis sintáctico de las oraciones. ¿Cuáles conceptos se requieren? Bueno, son varios. Yo les puse principalmente 6 conceptos que van a estar subrayados, de los cuales se van a desprender otros tantos conceptos y otros tantos temas que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, pero que me gusta que de alguna manera ustedes vean cómo están relacionados unos con los otros para abordar todo este gran tema tan extenso. Bueno, el primer concepto que quiero que ustedes manejen es los verbos, ¿sí? Primero, conceptualizar el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo, pues, es una palabra que nos indica una acción, ¿sí? Y si hablamos de un verbo conjugado, pues ya nos está hablando de la realización en algún tiempo, ¿sí?, o espacio de esa acción, la realización de una acción. O sea, ya hablamos de cómo se está realizando, cuándo y dónde se está realizando esa acción. Es un verbo conjugado. La conjugación requiere de tiempos, presente, pasado o futuro, ¿sí? Recuerden que hay dos pasados y hay dos futuros. Un presente, un pretérito y un copretérito, que son los dos pasados, un futuro y un pospretérito, que son los dos futuros, ¿de acuerdo? Eso cuando hablamos de los modos indicativos, ¿de acuerdo? Bueno, tal vamos a ver un poquito más adelante porque de todas maneras ya lo vimos, es parte del mismo repaso. Muy bien, continuemos. Verbos, entonces, decíamos, los verbos, ¿sí?, o sea, las palabras que indican acción, entran dentro de varias categorías. Aquí tenemos las categorías a las que pertenecen. Los verbos pueden ser regulares e irregulares, como lo dice en la primera flecha. Y abajo de esa primera flecha, bueno, el verbo puede ser transitivo también, intransitivo, reflexivo, auxiliar,
también puede ser impersonal y defectivo, ¿sale? Son esas 6 categorías a las que pertenecen los verbos. Ya decíamos hace tiempo que un verbo es regular o irregular según su raíz léxica, según la parte que no varía a la hora de cambiar, a la hora de conjugarlo, ¿de acuerdo? Es la parte que se mantiene dentro del verbo, pero el verbo también puede pertenecer a ciertas categorías según el uso que se le esté dando, ¿sí? Un verbo, como les decía yo, puede ser transitivo cuando requiere forzosamente del uso de un complemento directo para poder ser usado en una oración, ¿sí? El verbo también puede ser intransitivo cuando no forzosamente exige la presencia de un complemento directo, objeto, pero puede ir acompañado de un complemento circunstancial, ¿sí? De modo, de tiempo, de forma, ¿sí? Un complemento circunstancial de lugar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero también hay otras categorías. Las más comunes son transitivo e intransitivo. ¿Sí? Pero también hay verbos que son reflexivos, o mejor dicho, verbos que son transitivos o intransitivos, ¿sí? Y que pueden estar siendo usados también de una forma reflexiva, es decir, cuando aplica sobre uno mismo, ¿de acuerdo? Yo siempre les pongo el ejemplo del verbo bañar. Bañar es un verbo que se presenta, es un verbo, perdón, es un verbo de carácter regular, o sea, es un verbo que no cambia su raíz léxica a la hora de ser conjugado, ya sea en presente, pasado o futuro, sí, pero que no puede ser usado así como así. O sea, yo no puedo decirles, oigan, yo baño en este momento, o yo bañé, ¿sale? Si yo llego y les digo a ustedes, oigan chicos, ¿saben qué? Ayer yo bañé y me quedo así, simplemente, en esa oración simple, yo bañé, ustedes me van a preguntar, ¿bañaste qué cosa, no? O sea, requiere a fuerza de una cosa, por tanto, el verbo es un verbo de carácter transitivo. Requiere a fuerza de un complemento directo objeto, ¿sí? Pero también es un verbo que puede ser usado sobre mi misma persona, es decir, a pesar de que yo ejecuto la acción recae no sobre el objeto. En el caso de que recaiga sobre el objeto, ¿sí? Puedo decir yo, por ejemplo, oigan, yo bañé a mi perro, ¿sí? O yo bañé, yo bañé a mi mascota, ¿sale? El verbo yo lo ejecuto, la acción yo la ejecuto y la acción recae sobre un perro o sobre una mascota. Pero la acción también puede recaer sobre mí mismo, aunque yo mismo la ejecute. ¿Sí? Yo puedo decirle, oigan chicos, ¿saben qué? Ayer yo me bañé a mí mismo, ¿no? Uno no habla así, ¿no? No llega y dice, oigan, yo me bañé a mí mismo, ¿no? O sea, con el simple hecho de decir, oigan, yo me bañé, ¿sale? Con eso se entiende lo que estoy diciendo. Y al usar el pronombre me, ¿sí? El pronombre enclético me, estoy queriendo decir que el verbo lo estoy usando de forma reflexiva sobre mí mismo, aunque es un verbo transitivo. ¿De acuerdo? Son conceptos que de alguna manera poco a poco ustedes pueden ir trabajando si lo van practicando, ¿no? Obviamente, a mí lo que me interesa, como se lo decía en un principio, es que se entienda. Sé que no lo van a usar, sé que es difícil que ustedes lo usen en el día a día. Yo lo uso porque digo, ese es mi trabajo, ¿no? Enseñar al respecto de estos temas, por eso es que yo lo tengo mucho más dominado. Pero ustedes, claro está que si ustedes no lo usan como yo, a ustedes se les va a olvidar, ¿sí? Lo van a dejar por ahí arrumbado si no lo practican. Pero si lo entienden, a la hora de que lo vuelvan a retomar nuevamente, lo van a tener fresco y van a recordar lo que ya habían aprendido ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a eso, pues ese es el segundo tema. ¿Queda claro? Ese es el primer tema, perdón, el uso de los verbos. Vámonos con el segundo. El segundo concepto es los verboides. Recuerden que el verbo es una parte súper importante de la oración. Por tanto, los verboides, ¿sí? Es decir, son aquellas formas en las que los verbos no pueden ser usados en una conjugación y requieren forzosamente de un tiempo o un pronombre. ¿Sí? Yo les puedo decir, por ejemplo, yo bañar, ¿sí? Muy diferente a decir yo bañé o yo bañaré o yo me bañé o yo me bañaré, ¿sí? Yo bañar, ¿sí? Yo bañar no tiene sintaxis, es una oración, es una frase. Más que una oración, no es oración porque no tiene conjugación verbal, es una frase, y es una frase que pues, no tiene ningún sentido, no se entiende, no hay sintaxis, ¿sale? Yo bañar. Bañar es un verboide, ¿sí? Es un verboide de carácter infinitivo. Recuerden que hay tres tipos de verboides.
infinitivo, gerundio y participio, justamente como lo puse aquí en la categoría de los conceptos, ¿sale? Verboides, hay 3, infinitivo, ¿sí? Terminación ar, er, ir, gerundio, terminación ando, endo, y participio, terminación ado, ido, to, so, cho, ¿sale? Participio funciona como adjetivo, cerrado, ¿sí? Voy a usar verbos, abierto, del verbo abrir, ¿sí? Que está funcionando como un adjetivo, como una característica. ¿Cómo está eso? Está abierto, ¿sale? Está cerrado, está terminado, está hecho, ¿sí? Del verbo hacer. Está, no sé, elaborado, del verbo elaborar, ¿sale? Participio funciona como un adjetivo y puede derivar de los verbos también. ¿Queda claro? Por eso son verboides, ¿de acuerdo? Ese es el concepto, el término conceptual con el que se le conoce a los verbos que son de carácter impersonal. Así que de alguna forma no podemos usar en una conjugación una oración hasta que se conjugue el verbo, ¿de acuerdo? Ahora, los verboides pueden ser parte de una perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Ya lo habíamos dicho. Una perífrasis verbal es una sola unidad de acción. Es decir, es un compuesto de verbos que hacen referencia a una sola unidad de acción, ¿sale? Eso es una perífrasis verbal y es con lo que yo veo que ustedes de repente se confunden un poquito. Les puse yo aquí en una de las láminas el concepto de perífrasis verbal para que también lo tengan. ¿Qué es una perífrasis verbal? Perífrasis verbal hace referencia a una sola unidad de acción. Por ejemplo, quiero bailar cantando. Ahí tengo 3 verbos que se están refiriendo a una sola unidad de acción. La unidad es que yo quiero hacer algo, ¿sale? ¿Qué es lo que quiero? Bailar cantando. Bailar es un verbo infinitivo, terminación ar. Cantando es un verbo es un verbo gerundio, terminación ando, ¿sí? O sea, son 2 verboides, cantar o bailar, mejor dicho, bailar cantando, ¿sale? Son 2 verboides, bailar infinitivo, cantando gerundio, ¿sale? Y el único de esos 3 verbos que está conjugado es querer, quiero, ¿sí? Ahorita en este momento, igual puede ser en el pasado, yo quise bailar cantando, ¿sí? O yo quise cantar bailando, ¿sí? O yo en el futuro, yo querré o yo quedré bailar cantando, ¿queda claro? Yo quise bailar cantando, yo querría o querría bailar cantando, ¿queda claro? Bailar cantando no cambia. En cualquiera de los tiempos, pasado, presente, futuro, queda igual bailar cantando. Yo quise bailar cantando, yo quiero bailar cantando, yo querré bailar cantando. ¿Sale? Lo único que se conjuga es uno de los 3, pero en conjunto los 3 conforman una sola unidad de acción indicada. ¿Sale? Por tanto, a ese grupo de verbos que quieren decir una sola unidad de acción, se le llamará perífrasis verbal y es otro de los conceptos que hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas y con respecto a este tema. Este tema es bien importante y sobre todo para la cuestión de la realización de exámenes en el área de habilidad verbal o de español de ingreso a nivel medio superior, COMIPEMS. Seguramente les preguntarán cosas de este tipo, de este tema. ¿Sí? Y el tema, como ustedes ven, es muy extenso, tiene muchos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces hay que manejarlos todos o cuando menos hay que saber a qué se refiere cada uno. Para que les pregunten, la ventaja de los exámenes es que en los exámenes les dan las opciones de respuesta. Obviamente solo una es la correcta, pero es más fácil saber de las opciones que les dan cuál elegir que pensarlo ustedes mismos, aunque si lo manejan, aunque no les pongan la respuesta, ustedes lo van a poder responder sin problema, ¿no? Pero bueno, así es como funcionan las cosas. Entonces, perífrasis verbal representa una sola unidad de acción, ¿sí? Que está conformada por un grupo de verbos de los cuales solo uno estará conjugado. Tenemos aquí el ejemplo, quiero bailar cantando. ¿Queda claro? Ese es otro de los conceptos que se manejan dentro de este gran tema. Vámonos con otro de los conceptos. Ya llevamos 3 conceptos trabajados. Uno, cuáles son los verbos, ¿sí? Sus categorías y cuáles son los verboides, sus categorías, ¿sí? Y las terminaciones que los caracterizan y qué es una perífrasis verbal. Ya llevamos esos 3 conceptos trabajados, ¿de acuerdo? Y que ustedes se dan cuenta están relacionados entre sí. Vámonos con el siguiente concepto. El siguiente concepto es modos y tiempos de la conjugación. Modos y tiempos de la conjugación. Este también es un tema extenso, pero es un tema que hemos trabajado muchísimo a lo largo de todo el ciclo escolar. Modo y tiempo de conjugación hace referencia a 2 cosas, ¿sí? 2 modos, los básicos, ¿sí?
modo indicativo y modo subjuntivo. ¿Qué es el modo indicativo? Dice ahí, el modo indicativo representa hechos que son reales, acciones que sí suceden en el presente, acciones que sí sucedieron en el pasado o que sucedían en el pasado, y acciones que sí sucederán en el futuro o que sí sucederían si algo más pasa antes. Y el modo subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo? Pues aquí lo dice en la planilla. El modo subjuntivo, ¿sí?, es un modo que indica deseos de realización o hechos que son hipotéticos, que realmente no sabemos si sucederán, mientras que el indicativo indica que si sucedieron, suceden o sucederán. El subjuntivo indica suposiciones. Vincúlenlo de esa manera. SU, subjuntivo. SU, suposiciones. Hipótesis, deseos, ¿sí? Cuando alguien desea algo, no sabemos realmente si sucederá o no. Solamente es un deseo. Es como si yo dijera, no, o por ejemplo, ¿no?, en este ejemplo de oración, tú quieres que yo juegue. No es lo mismo decir yo juego en este momento, yo jugué ayer, yo jugaba hace tiempo, yo jugaré mañana o yo jugaría mañana si pasa esto. Que decir tú quieres que yo juegue, se supone que yo juegue, ¿sí? Jugué, juego, jugaré, no es lo mismo que juegue, ¿de acuerdo? Yo les decía que los subjuntivos se caracterizan porque a la hora de dividirlos en sílabas, la mayor parte del tiempo los subjuntivos tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿sale? Mientras que en los demás tiempos de conjugación, la mayor parte de su acento tónico es en la última sílaba, y para el presente la mayoría tiene su carga tónica en la penúltima sílaba. Pero el subjuntivo es forzoso que la lleve en la penúltima sílaba. Juegue, ¿sale? No es juegué. Tú quieres que yo juegue o tú quieres que yo juegue, ¿no? Tú quieres que yo juegue, penúltima sílaba, ¿de acuerdo? Modos y tiempos de conjugación verbal. Indicativos, ¿sí?, y subjuntivos. Hechos reales y hechos hipotéticos. Son la mayor parte y cada uno de esos modos tiene sus tiempos de conjugación. Presente, pasado, futuro. Presente, pretérito, copretérito, futuro y pospretérito para los indicativos, y para los subjuntivos es presente, pretérito y futuro. ¿De acuerdo? Tiene 3 tiempos de conjugación el modo subjuntivo, mientras que el indicativo tiene 5 tiempos de conjugación. Y por otra parte está el imperativo, ¿sí?, que nada más se puede conjugar en segunda persona, singular y plural. No hay tiempo de conjugación más que el presente. Y es una orden, es una indicación. Quiero que tú juegues. Hey, tú, juega. ¿Sale? Juega. Es una orden, ya, ahorita, inmediata. Hazlo, juega. ¿Sale? No es quiero que tú juegues, porque quiero ya es una perífrasis. Ahí se está conjugando quiero. ¿Sale? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, vámonos entonces en este momento al siguiente concepto que se está manejando a lo largo de este gran tema tan extenso. Ya llevamos 4 temas. ¿Qué es un verbo? ¿Sale? Las categorías que se utilizan. ¿Qué es un verboide? Las categorías que se utilizan, ¿sale? Que también son conceptos: gerundio, infinitivo, participio, ¿sí? En el caso de qué es un verbo, que también es un concepto y está lleno de conceptos en sus subdivisiones: transitivo, intransitivo, regular, irregular, reflexivo, etcétera, etcétera. Pues vamos a revisar el siguiente tema, ¿sale? El siguiente subtema es ya el tema como tal de la oración, ¿sale? ¿Qué es una oración? Bueno, pues aquí lo dice en nuestra planilla, ¿sí? Oración. ¿Qué es una oración? Bueno, pues una oración es aquel conjunto de palabras que nos están indicando una acción como tal, realizada ya en algún tiempo determinado. Y para que quede más claro, una oración, ¿sí?, tiene forzosamente un sujeto y un predicado. Es decir, quien realiza la acción, y el predicado es qué acción se realiza, incluyendo el tiempo, presente, pasado, futuro. Esas dos cosas, sujeto y predicado. ¿Quién realiza la acción y cuándo la está realizando? ¿Sale? ¿Qué acción se realiza? Simplemente es eso. ¿Queda claro? Ese es el otro tema. Ahora, dentro de ese tema, subtema, ¿qué es la oración? Sí, se divide en varios subtemas más. O sea, sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Pues el sujeto es todo aquello que no es predicado, y el predicado es todo aquello que no es sujeto.
pero el sujeto puede aparecer o puede no aparecer en la oración de manera explícita. Por tanto, vamos a conocerlos como sujetos expresos o sujetos explícitos, ¿sale? En caso de que sí aparezca. Y sujetos tácitos en caso de que no aparezcan, o sujetos omitidos, ¿sale? Omitidos o tácitos quiere decir que no aparecen en la oración, pero que sin embargo sí hay a quien realiza la acción. Si yo les digo como ejemplo, no sé, a lo mejor lavaron el coche. Allí está el sujeto y el predicado. No les estoy diciendo quién lo hizo, pero por lógica ustedes intuyen quién lo hizo. Lavaron el coche. ¿Quiénes lavaron el coche? Puede ser ustedes lavaron el coche. O puede ser ellos lavaron el coche. Ambos quedan, ¿sale? En ambos casos sabemos que es un grupo de personas, o sea, son más de 2 personas. Ellos o ustedes lavaron el coche, ¿sale? Pero no puede ser yo lavaron el coche o tú lavaron el coche, porque ahí ya no queda. Él lavaron el coche, tampoco queda. Aunque no aparece de manera explícita quién es el sujeto, nosotros por intuición podemos averiguar quién es el sujeto. En este caso sería ustedes o ellos. A ese sujeto, cuando no aparece, se le denomina sujeto omitido o sujeto tácito, ¿sale? Ese es otro de los temas que ya hemos revisado, pero que entran dentro de este repaso general, ¿de acuerdo? Y vámonos con el último tema, que tiene que ver ya con la parte de las oraciones también. Dice aquí, oraciones pueden ser simples o compuestas. Una oración simple, ¿sale? Es aquella oración, aquel conjunto de palabras que nos indican una acción, ¿sale? Pero que solamente tiene un verbo conjugado, ¿de acuerdo? Y compuesta es aquella oración, ¿sí? Que está conformada por 2 oraciones simples, ¿sí? Y que cada una obviamente tiene su verbo conjugado en algún tiempo o modo determinado, ¿sí? Eso es una oración compuesta. Recuerden que la oración compuesta también puede tener 3 verbos, aunque solamente uno de ellos en cada oración simple debe estar conjugado. Estoy hablando entonces de una perífrasis, ¿sale? Y a su vez, ya derivado de la oración compuesta, tendremos el uso de los nexos, ¿sí? Aquí lo tienen como tal. Oración compuesta se divide en coordinante y subordinante, ¿sí? O coordinadas y subordinadas. Y para ello necesitamos el uso de los nexos. ¿Queda claro? Los nexos son aquellos elementos que vinculan una oración simple con la otra oración simple para formar una oración compuesta. Y esta puede ser de carácter coordinante, es decir, independiente cada oración, o subordinada, es decir, que cada una de esas oraciones simples dependen la una de la otra para poder ser entendida, porque de otra forma no podría ser entendida, ¿sale? Es como si yo les dijera en este momento, dile a tu mamá que saldrás al parque. Ahí el que es un nexo de carácter sustantivo, es un nexo sustantivo, ¿sale? ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Eso. Eso hace que se vuelva una oración, un nexo sustantivo, ¿sale? Pero bueno, en este caso hay 2 verbos conjugados. Dile tú dile en este momento a tu mamá, ¿sí? Que saldrás al ratito o saldrás mañana al parque. Dile a tu mamá que saldrás al parque, ¿sale? Pero si yo llego y les digo a ustedes, oye, dile a tu mamá, ¿no se entendería más? ¿Qué quieres que le diga yo a mi mamá, no? Oye, pues cálmate con mi mamá, ¿no? Con mamá no te metas, ¿no? No es cierto, lo que dicen casi todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres que le diga a mi mamá? ¿No? Ah, pues que saldrás al parque. Pero si yo llego y le digo, oye, que saldrás al parque. Ustedes también se van a quedar así, ¿qué dijiste? Sí, oye, que saldrás al parque. ¿Que saldrá al parque qué o qué? ¿De qué estás hablando, no? Necesita las 2 oraciones. Esa es una oración subordinada con un nexo de carácter sustantivo, ¿sale? Dile a tu mamá que saldrás al parque, es decir, dile eso a tu mamá, ¿sale? A eso me refiero cuando las oraciones son subordinadas. Una depende de la otra, ¿sí? Siempre va a haber una dependencia, una subordinación. En el caso de las coordinadas, cada una funciona de manera independiente, aunque juntas forman una oración compuesta también, ¿sí? Independientemente una de la otra, también tienen un sentido completo, ¿de acuerdo? En términos generales, ese es el repaso que yo les quería hacer. Los felicito por su trabajo, por su determinación, por su entrega, por seguir y estar al pendiente de estas clases,
Sí, yo sé que a lo mejor son un poquito extensas para ustedes, pero créanme lo que son temas bien importantes y son temas que realmente les van a servir mucho, sobre todo a nivel medio superior, ya cuando estén en sus talleres de lectura y redacción, los van a usar mucho, créanmelo, y van a ir con ese conocimiento si ustedes se apegan a ello, ¿sí? Y muchos de sus maestros se los van a reconocer. Entonces, por favor, no lo vean como algo pesado, al contrario, si ustedes siguen teniendo dudas, comentarios, sugerencias, háganmelas saber a través de las plataformas y de los grupos de WhatsApp, ¿de acuerdo? Yo aquí estoy pendiente de ustedes a través de este grupo de WhatsApp o a través de la plataforma a lo largo de todo el día. Ustedes ya saben que yo en cuanto tengo la oportunidad siempre les respondo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no dejen de trabajar, sean constantes en eso y pues les mando un abrazo, una felicitación muy sincera a todos ustedes que han estado trabajando de manera muy ardua, ¿sí? Y a todos sus maestros también que siempre los han acompañado a lo largo de todos estos días de esta pandemia, ¿no? Y de pues, este encierro que ha tenido que ser forzoso. La verdad es que muchas felicidades, reconozco mucho su trabajo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo cordial a toda su familia y seguimos en comunicación, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo chicos, cuídense mucho, bye.